Hola, un gusto hablar con ustedes. Muchísimas Eh, gracias. Bueno, 49,9% de los argentinos alcanzó, digamos, está en el rango de la pobreza en el tercer trimestre. Ese es el dato central y el que fue título en las últimas horas, ¿verdad? y esa es la estimación que se hace a partir de la encuesta de la Deuda Social Argentina para el tercer trimestre del 2024. Y dentro de esa población se estima un 12,3% de indigencia Ujú. ¿Qué a nivel impli- de la población total. Exacto. Es una leve, hablar de mejora en un dato tan importante, suena raro, pero es una leve baja respecto del último indicador que habían relevado, ¿no? No, en realidad respecto del último indicador que nosotros habíamos relevado el año pasado, en el tercer trimestre del 2023, implica un incremento, ¿no? Porque en aquel momento Ajá. teníamos un 44,7% de pobreza y en el 2024 sería un 49,9%. Pero Ujú. lo que claramente ocurre es que cuando uno puede hacer el análisis trimestral a partir de la encuesta permanente de hogares, lo que va observando es que entre el primer trimestre del 2024, el segundo trimestre, ya se ve una baja de la pobreza y se estima una tendencia baja que nosotros no podemos representar con los datos de la encuesta de la Deuda Social Argentina porque medimos una vez al año. Claro. Entonces, entre año y año se observa un incremento. Ujú. Pero cuando uno ve, digamos, el tiempo breve, la coyuntura, eh, lo cual nos permite ver la pH, ahí sí estamos viendo que la tendencia es a la disminución. Claro. ¿Qué talla para que eso sea así en esa tendencia, de acuerdo a los datos que ustedes están analizando? Bueno, lo que talla es claramente una merma muy significativa de la inflación, ¿no? Ujú. Lo que produce un cambio muy significativo en el valor de la canasta básica alimentaria, que es el parámetro que utilizamos para estimar la pobreza, y de la canasta básica eh, total. Y entonces, en ese sentido, ya tenemos una merma que le podemos eh, otorgar, digamos, crédito a la baja de la inflación. La tendencia que muestra la EPH ya era en el primer trimestre del 2024 teníamos un 55% de pobreza, bajó a un 51%, y nosotros estimamos que debió haber bajado hasta un 44,6% en octubre del 2024, y con un nivel más lento, pero también merma la indigencia, ¿no? La indigencia estaba en el primer trimestre del 2024 en 20,3 y se estima para octubre del 2024 en 11,6. Ujú. Es decir, que hay una sensible tendencia, digamos, positiva, Sí. que prácticamente estaría, y si estos pronósticos son correctos, ubicando la pobreza actualmente en los niveles del cuarto trimestre del 2023. Del cuarto trimestre del 2023, dijiste. Exacto. Ok. Dentro de esa tendencia respecto de lo que vienen midiendo para el 2024, nos decías muy claro, en términos interanuales el indicador implica un incremento. En términos de lo que va a ocurrir, de lo que vienen midiendo en el arranque del año, es una tendencia a la baja, como nos terminamos de reseñar recién. Em, Incidencia de la inflación y por otro lado, impacto, para que esto no sea aún mejor, vinculado a incremento de servicios, las tarifas, pasa por ahí un poco, y también el tema de cómo cada sector le gana o pierde con las paritarias, en el, Bueno, en sí, el empleo formal, digamos, ¿no? sí, sí, claro. Bueno, ha habido digamos, una recomposición de los salarios. Nunca le han ganado la inflación, pero sí que se notan en esta última etapa del año, ¿no? Ujú. Con lo cual eso también tiene un impacto en la merma de la pobreza. Eh, digamos, el escenario a futuro es optimista, digamos, en el sentido de que efectivamente esta tendencia puede ser que continúe. Ahora, lo que está claro cuando uno ve estos 20 años de pobreza en la Argentina Sí. es que va a ser muy difícil que se pueda de alguna manera bajar un piso histórico que tiene la pobreza en la Argentina, ¿no? Ujú. Eh, ¿Es que es 25% esa estructural, digamos? Sí, que es del 25%, entre el 25 y el 30%.
Que la tuvimos, Entonces, la última vez que tuvimos esa pobreza, ¿cuándo fue? en 2011. 2011. Ujú. Con lo cual, bueno, los desafíos para poder bajar esa pobreza estructural son mucho más que bajar la inflación, ¿no? Claro, Claramente ahí se requiere de mucha inversión y de creación de empleo genuino, porque otra de las cosas que revela con mucha claridad este informe tiene que ver con cómo vamos teniendo una fuerte precarización del empleo. La serie de estos últimos 20 años nos plantea que nunca tuvimos más de un 45% de empleo pleno en la Argentina, pero que ese empleo pleno viene bajando y se viene incrementando de manera bastante persistente, lo que se llama el subempleo inestable. Es un empleo de muy baja calidad y que si lo sumamos al desempleo, bueno, nos plantea también, ¿no?, que tenemos un tercio de los argentinos que están de alguna manera como fuera del mercado laboral, y si a eso le agregamos que tenemos alrededor de un 27-28% de empleo precario, bueno, tenemos más de un 50% de la población en una situación de empleo precarizado, informal, digamos. Digamos, el desafío de inclusión en términos socioocupacionales es muy grande. claro. Estamos hablando, y a quien escuchan es a Yanina Tuñón, coordinadora del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. ¿Y qué pasa en el caso de, bueno, de jóvenes, de la pobreza infantil? ¿Cómo estuvo evolucionando ese indicador también a lo largo de este año y en términos interanuales? Bueno, la pobreza infantil también en términos interanuales se incrementó. Llegamos a tener un 65% de pobreza infantil, 65.5%. Recordemos que en el contexto de la pandemia estuvimos en esos niveles también, ¿no? El Ujú. 65% en el 2020, en el 2021, bajó un poquitito en el 2022 y después retomó el alza en los últimos 2 años. Pero Ujú. esta tendencia más coyuntural a la baja también, por supuesto, está beneficiando a los niños. Claro, claro. Siempre los niños con niveles de pobreza y de indigencia más altos que el promedio de la población, bueno, por la fuerte concentración que tienen los niños en los hogares más pobres de la Argentina. Y la medición que hacen ustedes, en cuántas ciudades y, digamos, es provincia de Buenos Aires o tiene algún correlato también en el interior del país? No, la medición que nosotros hacemos es una medición con representación urbana. Ujú. Tenemos 22 ciudades de la Argentina, entre ellas Neuquén, eh, y es una encuesta que en realidad es generalizable a todas las ciudades de 80.000 habitantes y más. Está claro. Estuve leyendo en los últimos días parte de este informe. Se mencionaba que habían hecho una suerte de simulación respecto de cómo funcionan esos datos, los datos de la inflación, los datos de medición de la pobreza en respecto de la metodología del INDEC. Claro que son estas estimaciones a las que te hacía referencia, ¿no? Cuando Ujú. vos ves el dato observado por la EPH, ves que Sí, en el primer trimestre del 2024 tenías un 54,9% de población pobre sí, y bajó al 51%. Las simulaciones que hacemos hacia adelante nos sí, llevan que al tercer trimestre del 2024 sería el 46,8% claro, y en octubre del 2024 estaríamos en un 44,6%. entiendo, entiendo. Bueno, claramente para la población estas fechas ya pasaron y muy probablemente no todo el mundo esté percibiendo esa mejora en su bolsillo, porque Claro, ha cambiado mucho la ecuación de gastos de los hogares, ¿no? Todos nos estamos dando cuenta que estamos gastando más en servicios, por ejemplo, con lo cual hay un reacomodamiento también de la lógica de gasto de los hogares, lo que hace que quizás esta merma que seguramente está ocurriendo, nuestras estimaciones indican que está ocurriendo, eh, no necesariamente todavía es percibida por la población. claro, claro. Y respecto bueno, de cómo se están modificando los estratos sociales, la clase media, la caída eh, o, el, o el cambio de categoría respecto de la medición, Mm. ¿qué nos podés mencionar, digo, respecto de estos datos que estuvieron midiendo a lo largo del año? No, lo que observamos fue que hay primero hay
empobrecimiento de los pobres, es decir, hubo un incremento significativo de la situación de indigencia entre los pobres. Nosotros tenemos una proporción muy grande de población y de hogares por debajo de la línea de pobreza, pero no son pobres indigentes, ¿no? Entonces lo que se incrementó en este último año es los pobres indigentes. En el 25% de la población de menores recursos socioeducativos. Ujú. Y hubo un incremento de la pobreza en los sectores medios bajos. Incluso en esos sectores sociales también hubo algunos, una proporción menor, claro, pero proporcional al fin, que ingresaron a la indigencia. Janina, muchísimas gracias por el detalle y por el análisis que nos compartís y por bueno, ese informe también de referencia que seguimos también habitualmente y que nos da bueno, el tenor social, el tenor económico del grueso de la población aquí en Argentina. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.